relaciones entre familias y escuelas en la contemporaneidad van a ser parte de mi participación. ¿Qué sentidos asume para la escuela trabajar con la diversidad entre las familias y las transformaciones? Una primera afirmación es que las familias han cambiado mucho. Sí, las familias son otras. Es una afirmación que ya lleva su tiempo, de varios años a esta parte, pero que no sería tan prototípica para pensar un sentido común generalizado de los años 40, menos 30, 40, ya de los 60, 70, esta parte, han cambiado mucho las familias. Entonces, estos dos aspectos son los primeros que quiero trabajar. Las familias son muy diversas porque son otras y son muy diversas porque se comportan de otra manera. Yo los voy a convocar a una suerte de ejercicio que es muy específico de mi disciplina en articulación con el resto de las disciplinas, las ciencias sociales, que tiene que ver con las definiciones sociales. ¿Por qué, en todo caso, una maestra puede, o un maestro, un educador, y por fuera del mundo magisterial, jueces de familia, trabajadores sociales, definir si una familia está a medias o no, o si existe o no existe? ¿Cuál es el parámetro que está detrás? ¿Qué es lo que forja todavía a poder clasificar el mundo de la diversidad de las familias? Es el modelo nuclear de familia, que en contexto de debate, por ejemplo con la ley del matrimonio igualitario, insiste en pensar que hay un modelo natural, un modelo configurado como el normal, aquel constituido, definido como familia nuclear. Es muy importante el ejercicio de pensar si existe una diversidad de formas de organizar la familia. Hay una que es más natural que la otra, hay una que es normal. Nosotros vamos y tocamos temas muy hondos cuando estamos trabajando familias y escuelas, porque ni más ni menos de lo que estamos hablando es cómo socialmente, en un momento determinado de la historia, se toman decisiones acerca de las buenas y malas crianzas, ese es el punto nodal, y de los actores que están involucrados en esa, que en definitiva hablan de un niño bien cuidado. Y es importante decirlo porque pudo no haber sido. La antropología se encargó de trabajar, y esto lo decimos rapidito porque no es la idea folclorizar ni derivarnos a otros momentos ni a otras sociedades, sino romper los universales que instauró un momento específico de Occidente, de Europa. La corresidencia, la alianza que es el matrimonio no es para nada universal, la monogamia, y la poligamia no es la promiscuidad, es otra institución. Ahí vamos trabajando conceptos que algunos autores como Foucault van a pensar en normalidad y lo que no es normalidad. ¿Con esto qué estamos incidiendo? ¿Qué instituciones que van forjando hacia lo que es la familia correcta? Cerrando esta primera parte, no nos importan, no tiene sentido pensar que esto es parte de otras culturas, es parte de nuestra cultura, porque además el dinamismo de las formas de vida familiar son históricas, son desde siempre, son desde la humanidad. En la contemporaneidad se han exaltado, visibilizado, han asumido formas muy potentes y a veces perturbadoras si la premisa por la que partimos es que un modelo es el que proveería per se, por sí mismo, una adecuada crianza, que ese es el punto crucial para desarmar. El segundo aspecto, que lo decimos en los minutos que quedan, tienen que ver con los comportamientos de las familias en la escuela, las presencias y ausencias. Hoy por hoy hay una inquietud, la presencia, no de cualquier forma, física de los familiares en la escuela, pero hay que entender que no necesariamente esa presencia fue prevista en otro momento de la historia del sistema educativo.
no destierro la necesidad, la aflicción, el proyecto de determinada escuela para que estén los padres presentes. Lo que no podemos otorgarle a eso es la naturalidad, considerarlo un hecho que existió siempre y que está consensuado. En el sistema educativo argentino, la presencia de los familiares en la escuela, de hecho, autores como Marta Muchastegui lo han marcado para la década del 50, del 40, del 50, cuando comienza a convocarse a la comunidad a los actos escolares. Y no era impensable que se acerque un padre o una madre a la escolaridad. Esta conceptualización donde la familia se coloca como condición está atada a otras premisas que se están reponiendo con preocupación de muchos cientistas sociales. Una es aquella que dice que las experiencias tempranas de la vida son determinantes para la configuración de la personalidad, lo cual, desde una ciencia social que está revisando esto, no está descartando las incidencias de unas buenas o malas prácticas en los primeros años de la vida, pero de ningún modo lo va a ajustar a una etapa de la vida y mucho menos se va a ajustar a algunos presupuestos que no están relevados ni dichos por todas las neurociencias, sino por una neurociencia de la divulgación que si se destaca por algo es por un apabullante cerebrocentrismo, se liga solamente a pensar una sola parte del organismo y con afirmaciones que un grupo importante de colegas que podemos después mencionar se encargan de refutar aún dentro del campo de las neurociencias, donde complejizan muchísimo más lo que ocurre entre el cerebro, las neuronas, las implicancias. Hay una acumulación muy importante dentro de los trabajos en investigación antropológica, sociológica, la ciencia de la educación, para ver que una premisa tiene que ver y que hay que refutar que el contexto de origen del niño determina los comportamientos y que ese contexto de origen está, conformado por pautas homogéneas y para algunos sectores, a veces los pueblos originarios tradicionales, culturales. Entonces, si nombré esta arista ligada al biologicismo, ojo con el culturalismo. Los culturalismos indican los contextos de origen y las comunidades son altamente heterogéneas porque están conformados por hombres y mujeres que tienen una inserción en determinadas condiciones sociales, pero tienen también una capacidad que definimos bajo la categoría de apropiación de recursos que provienen de contextos muy disímiles y nunca homogéneas hacia adentro. Entonces, cerrando, familia y escuela en singular no nos conviene, eso es clarísimo, nos convienen los plurales y no nos conviene tampoco suponer que ha existido una alianza muy fija, porque la historia del sistema educativo, que Isabelino Siede para esto es especialista en ese registro de la historia también, ha demostrado que las vicisitudes, las asperezas han sido parte de la historia del sistema. Bueno, muchas gracias. Siempre digo que de las familias, de la identidad, de los valores, en las escuelas se habla en tono tanguero, ¿no? Uno se imagina a la directora apoyada en el farol diciendo: guapo Cepeda, ya no hay familias, se han perdido los valores, hemos perdido la identidad, ¿no? Siempre se habla con nostalgia, con esa imagen de que hubo una época mítica en la cual las familias eran ordenadas, armónicas, agradables, donde todas las relaciones fluían. Una cosa es la imagen de la familia en la foto, o una cosa es la imagen de la familia en el relato del abuelo, y otra cosa es lo que farfulla la abuela cuando está lavando los platos después de la sobremesa, ¿no? Y que cuenta otro relato que a veces no está presente en la memoria pública de cada una de las familias. Y también me parece importante pensar que tampoco hubo una alianza mítica en donde las familias llegaban sonrientes a la escuela y la maestra recibía sonrientes a las familias y entre sonrisa y sonrisa les dolía la mandíbula de tanto sonreírse. Y el único problema que tenían era que no podían parar de sonreír. No es verdad. Siempre digo que si Sarmiento se levantara algún día, toquemos madera por las dudas, y escuchara a algún colega decir: si las familias no acompañan, nosotros no podemos hacer nada, diría: pero estamos todos locos. Si inventamos la escuela para educar en contra de las familias. En Educación Popular, en 1848, él decía:
Es una ley de la naturaleza que los hijos de bárbaros sean bárbaros, que los hijos de salvajes sean salvajes, salvo que podamos meter una cuña en el medio que impida que los padres eduquen a sus hijos. Y esa cuña fue la escuela. Primera escena, lo que dicen las familias. Cierto día llegan algunos de los papás de los alumnos de origen boliviano para conversar con la docente de segundo ciclo. La directora, también a cargo del primer ciclo, ubica a los padres junto a la docente solicitada para dialogar en un aula. Pasado un tiempo, ingresa al aula la señora directora, quien se limita a escuchar la defensa del docente que trata de explicarles que lo que enseña es lo que está acordado por ley nacional y el currículum provincial, y que constantemente las formas de enseñanza van adoptando nuevas estrategias que recibimos desde las capacitaciones, las que vamos adecuando al contexto y al nivel de los niños, y que como docente no voy a cambiar mi forma de enseñar. Las madres amenazan con llevar esa queja más allá del ámbito escolar. Pasada una semana del acontecimiento, se realiza una jornada institucional. La directora nos sugiere que nos adaptemos a lo que realmente les conviene a los padres, que los escuchemos y respetemos la posición de los mismos, ya que de ellos depende que la escuela permanezca abierta. De más está decirles, dice la directora, que nuestra institución pone énfasis en lo que dicen las familias y, por favor, de este conflicto, nada a coordinación. Lo arreglan como ya les dije. Aquí surge un conflicto, ya que con la actitud de la directora lo que se logró fue que los padres y alumnos decidan y desautoricen a la institución escolar. ¿Por qué menciona 2 veces que se trata de padres bolivianos? ¿Se suma de otro modo en Bolivia? ¿Hay alguna matemática distinta en Bolivia? ¿Por qué nos remarca que son bolivianos y en ese tono de que son extranjeros, pero no dice alemanos, suecos, noruegos, son bolivianos? Ahí hay una carga que nos da cuenta de la propia mirada. ¿Cómo se les ocurre a estos padres bolivianos venir a cuestionarme a mí, maestra normal nacional, cómo enseño matemática? Ahí hay también una idea de que el padre o las familias no tienen derecho a cuestionar lo que la escuela hace o les propone a sus hijos. Cuando planteo esto en talleres con docentes, digo, ¿tienen derecho las familias a cuestionar el contenido o el modo en que se trabaja con sus hijos en las escuelas? Me parece una pregunta interesante y más de una vez escucho respuestas muy disímiles. Yo estoy convencido de que sí. ¿Qué es lo que reciben como respuesta estos padres? Yo hago lo que me dicen, yo hago lo que me bajan. Está escrito en el currículum, yo no lo pienso cambiar. Esas familias que fueron con un cuestionamiento a la escuela no se van llenas de confianza, no se van con una respuesta satisfactoria por parte de la docente. Entonces también uno puede preguntarse, ¿quién desautoriza a esa maestra? ¿La actitud de la directora del final o su propia respuesta dentro de la reunión? Porque pareciera que solo es un títere de lo que están diciendo desde otro lado. Y finalmente yo creo que también la directora falla en esa jornada cuando propone una especie de pedagogía a la carta, con lo cual nuestro proyecto pedagógico estalla, porque no hay manera de satisfacer todas las demandas a la carta. Segunda escena, esta de escuela secundaria. Un día martes a las 7:45, la mamá de Antonella, de octavo, pidió hablar con la señora directora. Le planteó su malestar y disgusto porque la profesora de inglés había retado a su hija porque no había llevado las fotocopias necesarias para realizar la tarea. En el reto le hizo la observación de que 10 centavos para los chicles tienen, pero para la escuela no, ¿no es cierto? Frente a ello, la señora directora convocó a la profesora, una docente de inglés con 1 año en el sistema, recientemente titular, egresada de una universidad pública de La Pampa. Le comentó la situación y le sugirió que si bien podría llegar a tener razón, debería tener en cuenta las características de sus alumnos, cuidar las expresiones en clase. Le habló de las sensibilidades de las familias de nuestros alumnos. La profesora no aceptó lo sugerido por la directora. Manifestó que mantiene su posición y que justamente la escuela no debería perder su lugar de exigencia y de transmisión del saber. Se mostró intransigente en su posición. Si yo no le exijo, ellos siempre van a estar en esa situación de miseria y pobreza. Yo compartí esta situación en mi círculo de amigos y todos comparten lo que yo pienso. Yo estoy azorada con lo que me están diciendo. Además, tanto revuelo por una alumna y por un chicle. La situación puntual del chicle quedó olvidada, pero la profesora renunció a fin de año a sus horas titulares. Manifestó que esta no es una escuela para ella. Acá me parece interesante también el nivel de contradicciones dentro del relato. Por un lado, es cierto, esta docente hizo un comentario realmente desafortunado, ¿no? Hay un punto en el cual un docente no puede meterse en las decisiones que toman las familias o los chicos con su dinero. Pero también es interesante ver cómo circula después el problema, porque hay acá también 2 maneras de entender la relación entre escuelas y familias. La docente que entiende que tiene que ser exigente porque lo que ella tiene para ofrecer puede sacar a los chicos de una situación de pobreza, y la directora que se pone en una situación más bien comprensiva y que dice,
hay que tratar de respetarlos tal como son. Hay una tensión entre esa inmanencia y esa trascendencia de la propia tarea que es interesante porque corroe por dentro buena parte de lo que pasa en la escuela, particularmente en la escuela secundaria. El relato está escrito por la señora directora y por eso también nos habla de esta maestra de inglés, egresada de la universidad pública, con 1 año de antigüedad, joven, o sea, todos rasgos que la descalifican, ¿eh? No es como yo, alguien que mete las patas en el barro desde hace 30 años, ¿no? Maestra normal nacional, y entonces estoy acá trabajando. Hay un distanciamiento que hace que no tenga en cuenta los argumentos de esta docente. Y lo que me parece más tremendo es que en el diálogo entre esta directora y esta docente y con las familias se olvidan de las fotocopias. O sea, ¿cómo se podría resolver el problema de que esa profesora necesita fotocopias efectivamente para enseñar inglés? Terminan tensionados todos en torno a si chicle sí, chicle no, si puede hablar, si no puede hablar, si es de la universidad, si no es de la universidad, y se olvidan de lo concreto, ¿no? La cosa, diría Ortega y Gasset, que es ¿cómo resolvemos el problema de las fotocopias para poder seguir trabajando? En torno a estas situaciones, quisiera pensar 5 tensiones que hoy atraviesa la relación entre familias y escuelas, que son, a mi modo de ver, las tensiones en torno a la confianza, en torno a la autoridad, en torno a la legitimidad, en torno a la comunicación y en torno a la cooperación. Si no hay confianza, es difícil que haya también condiciones de enseñanza. Pero la relación entre familias y escuelas, la confianza tiene otros ribetes, porque implica que cada uno de los lados suponga que en el futuro el otro va a actuar de cierta manera. Y entonces yo creo que el desafío que tenemos por delante es transitar de modo mucho más prudente y sostenido un espacio intermedio que es el espacio de la no confianza. La no confianza no es desconfiar del otro, es estar en trámite de confianza. La segunda tensión son las tensiones en torno a la autoridad. Si la confianza alude a la integridad ética del otro, la autoridad alude a su competencia técnica. ¿Es capaz de hacer las tareas que tiene a su cargo? ¿Tiene las condiciones como para llevar adelante su tarea? Y ahí también hay tensiones, porque desde la vereda de la escuela se dice, ¿sabrán los maestros lo que tienen que hacer? ¿Están formados? A veces se cuestiona a los maestros que son demasiado jóvenes, a veces se cuestiona a los que son demasiado viejos, a veces se cuestiona a los que están hace tiempo en la escuela, a veces se cuestiona a los que acaban de llegar, a veces se cuestiona a los que tienen alguna característica particular y a veces hay muchas sospechas sobre si está autorizado para hacer su trabajo. Lo mismo ocurre del lado de la escuela. Se sospecha que quizás no pueden ser buenos padres porque son demasiado jóvenes, o son demasiado viejos, o son demasiado pobres, o son demasiado ricos, o son demasiado extranjeros, o son demasiado algo. La autoridad no está en el guardapolvos, la autoridad no está en el título, pero sí la autoridad puede estar en lo que hagamos en nuestra tarea. Esa docente que recibió a los papás bolivianos tenía una oportunidad de autorizarse. Si ella hubiera podido decirles, la matemática que les estoy enseñando es la mejor matemática posible para sus hijos. Entonces es ella la que se desautoriza. El tercer grupo de tensiones son las tensiones en torno a la legitimidad. Y la escuela se ocupó durante buena parte del siglo XX de enseñar un modo de ser varón, un modo de ser mujer, un modo de constituir una familia, ¿no? La familia bien constituida. Lo que las últimas demandas desde la transición democrática se vienen haciendo a la escuela es que vuelva a revisar su legitimidad. Reconocer la diversidad y valorar las diferencias significa también plantearnos que nosotros no tenemos derecho a indicarles a nuestros alumnos cómo deben vivir su vida, que nosotros no sabemos cómo ser varón, cómo ser mujer o cómo constituir una familia, sino que del otro lado del mostrador hay grupos familiares que están buscando sus propios criterios de búsqueda de la felicidad. Lo que la escuela hace y tiene la responsabilidad de hacer es construir ciudadanía, es decir, construir las reglas de convivencia en la diversidad que nos permiten llevar adelante proyectos colectivos siendo diversos, pero estableciendo reglas de juego en común. El cuarto grupo de tensiones son las tensiones en torno a la comunicación, porque decimos, te mandé un mail, pero yo me fijé en el Facebook, no, porque la notita de WhatsApp decía otra cosa, y entonces vamos cada vez más confundiéndonos en ese intercambio. Yo creo que necesitamos aclarar los canales adecuados y, por otro lado, modificar bastante la jerga de comunicación con las familias. Muchas veces en el intercambio, cuando las familias se acercan, la escuela les dice, estamos haciendo los proyectos transversales del PEI de acuerdo a los contenidos conceptuales.
cosa de que nadie entienda nada y eso creemos que nos da autoridad, ¿no? En quinto lugar, las tensiones en torno a la cooperación. Y este es el problema que más frecuentemente reconocen las familias, porque en general no tenemos una cultura política de cooperar desde la diferencia en función de objetivos comunes. Muchas veces las familias dicen, la escuela nos llama para decirnos que hagamos lo que ellos decidieron y no para discutir qué hay que hacer. Nos llaman para lo que necesitan ellos y no para escuchar lo que nosotros también proponemos. Porque muchas veces la escuela le tiene mucho temor a la participación y cuando se abren los canales de participación, generalmente la participación no es algo que fluya rápidamente. En general, cuando la gente participa bastante mal hasta que empieza a participar bien, ¿no? Así aprende uno a hacer las cosas. Quisiera plantear que, básicamente, cuando hablamos de tensiones, también estamos hablando de oportunidades. Porque la tensión es también necesaria para andar. Necesitamos que la soga esté tensa para saltarla, necesitamos que la correa de la bicicleta esté tensa para poder andar. Las tensiones no son algo que nos impidan trabajar, sino precisamente lo que nos está advirtiendo dónde tenemos que poner la lupa para poder trabajar mejor. En general, cuando la familia no acompaña, los chicos necesitan más escuela y nuestro trabajo se hace más arduo, pero al mismo tiempo indispensable. Y también creo que cuando estamos trabajando estas tensiones con las familias, necesitamos pensar en nuestros propios procesos subjetivos. Es cierto que en las familias ya no se comportan como antes, porque tampoco nosotros portamos nuestras masculinidades y feminidades como antes. Yo pensaba en qué prueba estandarizada, nacional o internacional, caben todas las experiencias que está ofreciendo esta escuela. ¿En qué aumento baja el puntaje para que salga a las portadas de los diarios? Seguramente en nada, pero esa escuela está ofreciendo algo que es significativo para la vida de estos chicos. Y entonces, fortaleciendo nuestra posición, vamos a poder encontrar un mejor diálogo con la familia. Muchas gracias.